Tome la palabra del Señor en sus manos y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sea bendito el Señor. Le ayuda a buscar usted a la persona que está cerca y que no tiene una Biblia o que no puede buscar rápido, para que todos compartamos la palabra y podamos disfrutar de lo que Dios tiene para hoy. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Con un gloria a Dios grande puede sentarse, hermano. Manténgase bien despierto, escuchando, pero también alabando a Dios. Y si la palabra cual espada lo toca a usted, alabe más duro. Amén. Quiero hablarles acerca del tema el precio que se paga por hablar de parte de Dios. Todo el tiempo en esta tierra, hablar de parte de Dios no ha sido nada fácil. Desde el comienzo de la creación, todo el que se ha levantado a hablar del Señor y a ponerse del lado de Él, es fácil estar del lado del hombre, pero estar del lado de Dios no es fácil. Cualquiera diría lo contrario, pero no es así. Estar del lado de Dios implica ser un defensor de su palabra, de su obra, de sus leyes, de sus estatutos, de sus mandamientos, de lo que Él ha establecido. Eso es ser de Dios y estar de parte de Él. Pero también estar de parte de Dios es establecer lo que Dios ha dicho en su casa, ante su familia, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en la empresa donde labora. Allí deben saber quién es usted. Porque una cosa puede ser aquí dentro del templo o en cualquier templo de la tierra, y otra cosa es ser dentro de la empresa donde labora. Lo pueden conocer como evangélico, cristiano, porque le ven una Biblia, pero cuando le leen la vida, los pecadores se espantan. Y sabe usted que muchos pecadores dicen, y tal vez usted era uno de los que decía también, yo no, porque nunca quería saber del evangelio nada. Pero muchos dicen, para vivir como ese hombre, como esa mujer, como esa señorita, mejor me quedo donde estoy. Y usted ya sabe dónde estábamos.
adorando ídolos, viviendo en parrandas, perdidamente, viviendo a espaldas de Dios. Pero hay gente que dice, prefiero estar perdido que ser como fulano, como fulana, como aquel, como aquella familia, como aquel otro. Y qué triste es eso, hermano. Realmente es vergonzoso para los que estamos dentro, vergonzoso para los que servimos a Dios escuchar tales afirmaciones. Y sabe que establecer el servicio a Dios aquí en la tierra, pues nunca ha resultado fácil. Si usted establece las normas y las leyes de parte de Dios, la conducta dentro de su casa, va a haber pelea, hermano. Va a tener que pagar un precio, porque o se levanta la suegra, o se levanta el cuñado, o se levanta el yerno, o se levanta el primo, pero alguien se va a levantar. Y se va a levantar para hacer guerra. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque aquí está escrito. También todos los que quieren, ¿cuántos quieren vivir para Dios? Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una regla establecida por Dios en su palabra. ¿Cuándo no va a tener persecución usted? En el trabajo, en la empresa donde labora, cuando usted se codea con el drogadicto, con el borracho, con el ladrón, con el mentiroso, se cubre con la misma mentira, entonces el otro dice, qué cristiano tan chévere. ¿Verdad que sí? ¡Qué calidad de cristiano! No calidad. Está descalificado. No tiene calidad. Está caído. Porque si hace igual que el pecador y su testimonio, siendo una luz, una lámpara, se apaga y hace igual y habla igual y actúa igual que los que no conocen a Dios o que los impíos, pues también es uno más. Por eso, establecer la vida en este mundo perverso en el que vivimos como hijos de Dios, hay un precio que pagar. Hay un precio, y no es un precio en papel moneda, es un precio de persecuciones, de insultos, de menosprecios que tienen que venir por hablar de parte de Dios y por actuar de parte de Dios. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra del Dios Altísimo es contra toda clase de prácticas pecaminosas que los hombres y mujeres sin Dios cometen y hacen. Y Dios está en contra. Claro que está en contra. Dios ama el pecador, pero no el pecado. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte, y de ahí ni un ápice, ni una jota, ni una tilde se puede quitar de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. A Él sea gloria por siempre. Cuando la verdad de Dios se establece
Entonces, también muchos llamados cristianos que viven en desobediencia total. Todo el que quiere hablar y vivir para el Creador eterno tiene que pagar un precio caro. Aleluya. A ninguno de los que hemos dejado el mundo y las cosas que están en el mundo nos ha sido fácil. Eso no es cierto. Ha costado, hermano, llegar hasta aquí, donde usted está después de 20 años, 30 años, 10 años de cristianismo. Usted ya tiene marcas. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito su nombre por siempre. Y mire, hermano, aún en el tiempo de los profetas, antes de que el Mesías prometido naciera, los profetas genuinos, reales y verdaderos que hablaron en el nombre del Señor, tuvieron unas persecuciones tremendas, tremendas, hermano. Y algunos textos que están aquí en este estudio de la palabra nos muestran que no les fue fácil, que pasaron situaciones complicadas por hablar de parte de Dios. Hablar de parte de un hombre, mire, y a veces, siempre que se habla a favor de otro, en el caso de la política, los políticos se matan entre ellos mismos, porque aquel está hablando demasiado bien del otro y no le gusta al que nadie habla bien de él. Y así empiezan las venganzas y se matan, se aniquilan. En cada proceso político de cualquier país hay una tendalada de muertos. O sea que para los políticos tienen que pagar un precio caro también, y muchas veces con su propia vida, por defender una causa terrenal, una causa que a veces no tienen ni siquiera ideologías correctas ni concretas. Pero se matan. ¿Cuánto más por la causa del Señor? Si usted mira el capítulo 5 de Mateo, encontramos allí en esta palabra que el Señor habla en el verso 11 del capítulo 5 y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, la causa del Señor, os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué hay que hacer? Verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, note esto, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso no es nuevo. Así persiguieron a aquellos que fueron antes de nosotros. Antes de nosotros aparecer en esta tierra. Muchos siglos antes, hermano. Los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. De ahí para atrás habían profetas que les fue revelado el nacimiento de Cristo, del Mesías, 1000 años atrás, antes de nacer. Se morían y ellos no vieron lo que se les reveló. Por eso el escritor a los hebreos habla de aquellos
que creyeron y que esperaron mucho tiempo, pero nunca vieron lo que estaban esperando. Y entonces dice, y desde aquí de la tierra saludaban y creían y confiaban y esperaban llegar allá. Aleluya. Aleluya. Es posible que usted y yo no veamos todo lo que queremos ver de parte de Dios, pero lo creemos, lo saludamos. Y si no es para nuestro tiempo, lo vamos a ver un día en las calles de oro de la gran ciudad Jerusalén. A su nombre la gloria. Pero desde aquí lo saludamos. Sabe que muchas veces he sentido la gloria, la presencia de Dios, y me ha permitido escribir varios cantos, himnos relacionados a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque mi mente ha llegado hasta allá, mi espíritu, porque he visualizado algo que no se ve, y lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es temporal, eso se acaba. Y lo que no se ve es una esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué esperar? Ya lo vio, ya lo vio. Pero cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han llegado a la mente ni al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para todo aquel que paga el precio y se pone de parte de Dios. Aleluya. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y qué tremendo. Porque sí los persiguieron. A varios mataron. Y mataron no de cualquier forma. Los mataron decapitados. Los mataron aserrados. Los mataron torturados en una forma terrible. Los mataron por la causa del Señor. Por la causa y por hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios, hermano mío, no es fácil. Y no es un asunto de abrir la Biblia y ponerme a hablar de parte de Dios, no. Él tiene su metodología, su forma gloriosa, poderosa de revelar su palabra. Y cuando Él nos revela su palabra y hablamos de parte de Dios, pues no es agradable. Gloria al Señor para siempre. Mire lo que está escrito en el capítulo 26 del libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 26, alabando a Dios y buscando la palabra. Sea Dios glorificado. Lo tenemos. 26 del libro del profeta Jeremías, verso 2. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen ¿para qué? Para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mando hablarles, no retengas palabra. ¿Qué le dice al profeta? Ponte en el atrio de la casa de Jehová. Ponte en la puerta
de la entrada. Y a todo el que vea venir, háblale mis palabras. Porque ellos no tenían el privilegio que tenemos en el tiempo que vivimos de tener esos altoparlantes. Era a garganta abierta, hermano. Hacían algunos conos, algunos micrófonos improvisados de cartones, de hojas de palma y amplificaban un poquitito la voz. Tenían que gritar, pero como eran muchos los que entraban a adorar, todo el que iba entrando iba recibiendo el mensaje. Era un mensaje personalizado. ¿Y qué pasó ese día? Lea el verso 8 lo que pasó. Porque cuando estamos de parte de Dios no hablamos para agradar a nadie. Yo pensé que iban a decir amén. Cuando hablamos de parte de Dios no hablamos para agradar a nadie. Es para hablar lo que Dios dijo que dijera. Y eso no es fácil. Y antes de leer este verso, le amplío un poquito más. Por eso es que hay tantísimas organizaciones, misiones evangélicas que agrupan cientos y hasta miles de iglesias. Yo conozco aquí unas 2 o 3 misiones que pasan de 3,000 iglesias en el país. Hace poco escuché un reporte de una organización que estaba dando con datos, hermano, muy precisos. 3,310. Hasta me dio risa. Porque ni yo sé cuántas iglesias tenemos nosotros. No porque sean muchas, sino porque no me gustan los números. Cada vez que alguien me pregunta, ¿y cuántos miembros tiene usted allá en su iglesia? Vaya y los cuéntale. Yo no me ocupo de eso. Si usted quiere saber, vaya. Se para en la puerta y los cuenta. Yo no los he contado. Porque a Dios no le agrada eso. Y como a Dios no le agrada eso, y eso es ego, orgullo, eso es levantar el ego. Como para decirle a alguien, mire, allí se congregan conmigo tantos. Y con usted, cuando le dicen usted, ya le bajan la voz y le ponen una voz de tristeza. Eso es orgullo, eso es soberbia, altivez. Y entonces, pero todas esas miles de iglesias, ¿por qué se multiplican, se proliferan? ¿Por qué hay tantas congregaciones donde nadie se conoce que fuera cristiano? Son igual que el mundo. Las mujeres se visten exactamente igual para ir a un templo de esos, igual que para ir a una discoteca. Todas medio desnudas se van allí a los templos porque no hay palabra de Dios. Donde hay palabra de Dios, el pueblo cambia. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La enseñanza es lámpara. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y la gente cambia cuando se da cuenta de su condición de vida. Pero si no se le enseña, sigue igual que el mundo.
¿Por qué la gente vive así? Porque hablar de parte de Dios es un compromiso. Y usted se va a buscar menos amigos. Va a perder muchos amigos. Se va a encontrar gente que no le vuelve ni a hablar. Hay gente que llega a un templo así como hoy y dice: ahí no vuelvo. Ahí me hablaron todo. Eso fue que le contaron al pastor. ¿Quién iba a saber que usted iba a venir, amigo? El único que sabe es el Señor. Pero oiga esto, óigalo. Ya vimos que Dios le habló que se parara en el atrio y que a todo el que fuera entrando le fuera hablando la palabra. Y cuando terminó, mire esto, cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, oiga esto, los sacerdotes, que eran los ministros de culto, los profetas, que eran los que daban la palabra revelada, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto, dígalo fuerte, de cierto morirás. Él no estaba hablando de parte de él, porque hablar de parte nuestra es fácil. Cuando un predicador habla de parte de él, toma la palabra y le da las vueltas que quiera para evitar tocar a fulano, fulana, aquel otro, para que la palabra le hace un zigzag, para que la palabra no lo confronte y de pronto se enoje y se vaya. Mire, si no es una oveja, al oír el mensaje de Dios revelado por el Señor, esa persona se va. Pero si es una oveja y tiene que cambiarse de silla porque le está cayendo de la cabeza hasta abajo, no se va de una iglesia, porque es Dios que le habló. Estar de parte de Dios no es una cosa fácil. Para este hombre no fue nada fácil. Es más, él llegó a decir públicamente: nunca volveré a hablar, porque esa no es la única parte de la escritura donde habla de él. Hay muchas partes. Y él dice: nunca volveré a hablar de Dios. Cada vez que hablo esa palabra me trae problemas, angustia, persecuciones, maldiciones, insultos. Mejor me callo para siempre. El Señor lo dejó que hablara, habla, sigue hablando si quiere, sigue hablando. Pero luego el Dios que tiene el poder en las manos. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder de sus huesos, de su alma, de su espíritu, de su mente? Claro que sí. Él tiene el poder de nuestros huesos y metió dentro de los huesos de aquel hombre un fuego que brincaba, que se golpeaba del ardor del fuego que sentía, y trató de soportarlo y no pudo. Y él sabía que era el fuego de Dios que le estaba diciendo: no podrá cerrar la boca, tendrá que hablar mi palabra. No es mi palabra, le dijo, como martillo que rompe las piedras,
No es mi palabra como espada que atraviesa las venas, los huesos, el corazón, el alma. Pelearán contra ti, le dice el Señor, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Va a haber pelea cuando usted hable de parte de Dios, cuando usted se ponga de parte de Dios. Claro que hay pelea. Hay pelea. Los que conocen lo que es un ejército saben que allí el superior está puesto a la derecha y todos los bajos mandos después de él alinean por la izquierda. Ay de que a alguno se le vaya a pasar a la derecha, al calabozo va a parar, porque es una violación a la autoridad, al mando. El Dios Altísimo nos llamó y nos escogió y nos quitó la cobardía que teníamos. Si del mundo veníamos hechos cobardes, esa cobardía se fue, porque la palabra dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Espíritu de poder. De lo contrario, no somos capaces de hablar. Se le van a trabar las muelas, las mandíbulas, y no habla la verdad. Aleluya. Aleluya. Al profeta Ezequiel en el capítulo 3, unas páginas más adelante, dice en el verso 17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué tenía que hacer? Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mire lo importante aquí. Oirás pues tú la palabra de mi boca. En otras palabras, no es lo tuyo lo que va a decir, no es los sentimientos suyos, no es las ideas suyas, no es lo que usted quiera establecerle a otro, es lo que yo te diga. Por eso estar de parte de Él no es una cosa fácil. Cuando Dios le dice a Moisés: vas a hablarle a Faraón y vas a hablarle que deje ir al pueblo para que me sirva allá en el desierto. A Moisés se le bajó el azúcar y se le subió la sal. Como dijo, ¿cómo puedo yo ir a hablarle a ese hombre? Ese hombre, ese emperador, no puede ser. Y peor, un tartamudo como yo. Dios tuvo que bregar y luchar y batallar porque conocía el corazón de Moisés, que era un hombre fiel de una sola pieza, pero tenía que llenarlo del valor, de la valentía, de la fuerza. No podía ser un cobarde, porque lo que se iba a meter era un problema. Y de hecho se metió
en un gran problema. Pero Dios le dijo: yo voy a estar contigo, no te preocupes. Eso es lo importante, es lo que tenemos nosotros que asegurarnos, que Él esté con nosotros. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién? No hay nadie. Mire, si Dios está con usted, hermano, si Dios está conmigo, no ha nacido ni ha sido creado el diablo ni el demonio que pueda impedir que Dios haga lo que se propuso hacer con su vida. No hay nadie. A Dios sea la gloria por siempre. Le está diciendo: oiga mis palabras, la palabra de mi boca, y los vas a amonestar de mi parte, de mi parte. Y esto es muy importantísimo y es muy difícil, hermano, hablar de parte de Dios. Hay que asegurarse en las rodillas, bien asegurado, porque no es nada fácil. Cuando usted predica de parte de Dios, no hay familia que lo pueda detener. Si tiene la señora madre o el señor padre ahí y la palabra que le dio Dios a usted para predicar, puede golpear a su propio padre, a su tío, a su abuela, a su suegra, a su amigo. Para Dios, su palabra es su palabra, porque es la palabra del soberano. Si Él me da un mensaje a mí y me tiemblan las piernas para predicarlo, sencillamente el Señor dice: ah, te acobardaste, quítate de aquí. Y yo voy a poner uno que no le tiemblen los pantalones y que le hable a mi pueblo. Porque si Dios nos habla para asegurarnos, para fortalecernos, para animarnos en el camino, para exhortarnos, para confrontarnos. Aleluya. Nos habla para que sintamos que hay un Dios que vive. ¿Sabe usted que Cristo vive? Él vive. Y no habla para perder el tiempo. A su nombre, gloria. Mire, hermano, desde los días de Juan, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, hasta hoy. ¿Cuántos años lleva Juan de haber desaparecido? Si él fue el precursor, el que introdujo públicamente a Cristo Jesús, a mi Señor, como Salvador, quien denunció públicamente, o anunció, más bien dicho, quién era ese personaje que estaba allí en la ribera del Jordán. Se quedó viendo y el Espíritu Santo le dijo: ese que viene ahí, ese es el Hijo de Dios. Y el hombre se quedó quieto viendo y no pudo callarse y dijo: aquí, ahí viene. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene.
Y usted puede imaginarse cuánta gente buscaría una oveja, un cordero de 4 patas. A ver, ¿dónde está? Está loco. Hoy se enloqueció Juan. No, él estaba señalando al verdadero cordero. El mundo se llenó, especialmente la nación de Israel, de tantos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, que nunca pudieron quitar los pecados. Nunca pudieron quitar el pecado del hombre. Pero cuando aparece mi Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si llevamos 2023 años ya de cristianismo, súmele otros pocos, otro año, por lo menos 2 años más, que estaba en apogeo el ministerio de Juan el Bautista. Y desde allá el Señor dijo: desde Juan el Bautista para acá. ¿Por qué lo puso a él como punto de partida? Porque no fue un flojo ni cobarde, ni negoció el mensaje. Una vez venía una multitud de pecadores a bautizarse en el río Jordán, porque él estaba bautizando, y se quedó viéndolos y dijo: ¿y qué les pasa a esos filisteos, amorreos y fereceos que vienen al bautismo? Porque se supone que una persona cuando se bautiza es porque ya se convirtió, se arrepintió, es una nueva criatura. No es meter un diablo seco y sacarlo mojado. No. ¿Y sabe qué dijo? Se quedó viéndolos y les dijo: generación pichones de culebras. Ay, hermano, no le vaya a decir usted eso a ningún pecador, porque lo deja sin dientes. Sí, Señor. Para hablar así tenía que estar amarrado y lleno del poder de Dios. Pichones de culebra. ¿Quién los ha enseñado? ¿Quién les ha dicho cómo van a huir del juicio venidero? Váyanse, arrepiéntanse, vaya, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando sean nuevas criaturas, cambiados por dentro y por fuera, y esa es la santidad interna y externa, cuando ya sean santos por dentro y por fuera, vengan a este bautismo. Salieron huyendo, y no eran 3 ni 4, eran una multitud. Cualquier pastor de este tiempo diría: pero Juan estaba loco. Hubiera dejado esa gran multitud y se hubiera formado de una vez una mega iglesia de mundanos y perdidos. El mensaje de Dios es duro. Definitivamente que es duro. Entonces el Señor dice: desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y oiga esto: y los violentos lo arrebatan. Todo el que es salvo es porque ha sido un violento. Se ha abalanzado contra a echar mano del reino de Dios y escapar de lo mundano y lo corrupto que hay en el mundo. Sea bendito el Señor. Mire, hermano, el capítulo 13 de Lucas
Hay unas páginas más adelante, Lucas capítulo 13, dice esta palabra bendita, hermano. En el verso 23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué muchos procuran? Muchos procuran entrar, pero no pueden. ¿Y sabe por qué no pueden? Porque no dejan. No dejan la mentira, el engaño, la desobediencia. No dejan las parrandas, no dejan el adulterio, la fornicación, no dejan lo corrupto, lo inmoral. No dejan la pornografía a través de las computadoras, de los celulares. No dejan las películas corrompidas y novelas corruptas. Allí viven pegadas aquellas señoras y señoritas. Y como pasaba hace años, un joven que se congregaba en esta iglesia, siempre lo encontrábamos aquí afuera. Y yo le preguntaba: ¿y por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido? Estoy esperando, hermano. ¿Y qué está esperando? Esperando que se haga tarde, para que cuando llegue ya mis papás y mis hermanos se hayan dormido, o por lo menos se hayan apagado la luz. ¿Por qué? Porque todos los días que llego algo temprano en la noche, están viendo entre todos en la sala, en una gran pantalla, pornografía. Ahí está el papá, la mamá, las hijas, los hijos varones viendo, disculpen el término, cochinadas, fornicarios, perversos, hombres corruptos y mujeres corruptas. Y no darle vergüenza a un hombre delante de sus hijas. No darle vergüenza a esa señora corrupta delante de sus hijos. Y él decía: como no hay paredes de cemento sino de lámina, entonces yo me quedo allí esperando que apaguen la luz. Cuando apagan la luz es porque ya se fueron a dormir. Entonces yo entro a descansar. No fue capaz de mantenerse en la línea y el diablo lo venció y lo arrastró y se descarrió. Pero eso definitivamente es lo que ocurre. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, porque no dejaron la mentira, no dejaron el engaño, no dejaron la desobediencia, no dejaron de meterse a las discotecas, no dejaron de meterse a los casinos, no dejaron de hablar palabras vulgares, groseras. En otras palabras, estuvieron dentro de la iglesia, pero no fueron salvos. Amén. Amén. ¿Qué es la recomendación divina del Dios Altísimo? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. El evangelio tiene una puerta angosta y un camino estrecho. Y cuando usted ve que hay una carretera que es prácticamente una sola vía, tiene que ir despacio y mirando. Si le aparece otro carro, usted tiene que orillarse y esperar que pase con mucho cuidado, porque no caben dos. Esta senda no caben dos. Cabe usted.
No puede llevar de la mano a su amigo en la senda de la vida, no. Allí no valen amigos. Su pariente tampoco. Su tío tampoco. Usted y el Señor Jesucristo que lo salvó, que lo va guiando y que lo va ayudando. De resto no cabe más nadie. A Dios sea la gloria. Y mucho menos va a caber con 3 o 4 mujeres ahí. Ni con 3 o 4 maridos tampoco cabe. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Pero voy corriendo para lograr terminar. Pero el Señor dice en Lucas 12, ahí cerquita, una página anterior, Lucas 12, 32. Oiga cómo dice esto, precioso. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué es una manada pequeña? Un remanente. Un remanente de ovejas, un remanente de lluvia o lo que sea. Aquí somos un remanente de ovejas. Es una manada pequeña. Pero qué maravilloso que a nuestro Padre le plació darnos el reino. A Él le ha placido darnos el reino. A su nombre sea la gloria. Y mira, hermano, en Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que vive en su propia carne, en la pura chuleta viva, no puede agradar a Dios. No, hermano, no puede. Aunque quiera, no puede. Porque el pecado que está en esa carne lo subyuga, lo gobierna, lo arrastra y lo arrastra a hacer cosas que no quiere hacer. Muchos sacan esa excusa y dicen, ay hermano, yo luché y batallé, pero la carne me pudo. Como que fuera una gran excusa. No, es cobardía. Nosotros tenemos la fuerza, la ayuda de Dios. Y por más fuerte que sea la tentación, hay uno que puede ayudarnos, que puede sacarnos de ahí, que puede vencer al enemigo. Podemos vencer, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ahí está escrito en el verso 37 de ese mismo capítulo 8. Léalo y deje eso guardado en su corazón. Somos más que vencedores. La tentación va a estar hasta los últimos días de nuestra vida. Lo cierto es que una persona metida en su carnalidad no puede agradar a Dios. En su rebeldía, en su desvío, no puede agradar a Dios. Y ya voy finalizando, hermano. Gloria a Dios. Pero mire lo que está escrito en Juan capítulo 6. Quiero que todos, si usted puede subrayar esa parte de la escritura, subráyela. A Dios sea la gloria. Capítulo 6, ¿lo tenemos? Verso 60 y 61. Dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Deténgase un momentito. ¿Quién la puede oír? Note que no dice quién la puede practicar, quién la puede poner por obra, quién puede hacer, quién no puede hacer. No, ni siquiera oír. ¿Sabe que cuando los enemigos se levantaron contra la vida de Esteban para apedrearlo, dice que ellos rechinaban los dientes y se tapaban los oídos para no oír? ¿Por qué? Porque esta palabra es viva. Usted que vino hoy a escuchar esta palabra, no se le va a salir de adentro. Esa palabra le quedó como una inyección. Es viva. Le trabaja por los huesos, por los tuétanos, por el alma, por el espíritu. Y entonces, para que la palabra no les entrara, se tapaban los oídos y daban gritos y voces diciendo que lo mataran, que le tiraran piedras. Y cuando le empezaron a caer las piedras encima y ya era la hora de irse, levantó los ojos y vio que los cielos estaban abiertos y vio a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Y esa fue la gota que llenó el vaso de los enemigos, porque Esteban decía: veo los cielos abiertos, veo a Jesús a la diestra de Dios, lo estoy viendo. Qué maravilla, hermano. Levante sus manos, dele gloria, dele gloria. Lo estoy viendo. Y empezaron a caer las piedras sobre la cabeza, sobre su vida. Y allí se fue su alma. Las últimas palabras que pudo decir: Señor, yo te veo, te estoy viendo. No les tomes en cuenta ese pecado. Perdónalos. Yo me voy. Qué maravilla. Aleluya. Pero el verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo, oiga esto, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Están ofendidos por esto? Aleluya. Y el versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el verso 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano querido, es posible que muchos de ustedes ya no quieran andar conmigo, porque esta palabra es dura. Pero aquí no se dejará de dar la palabra. No se dejará de predicar el mensaje. No se venderá el mensaje. Aleluya.
Gloria a Dios. Muchos se fueron y dejaron al Señor porque era muy dura la palabra. Gloria a Dios, porque usted ha aguantado la palabra. Y muchos de nuestros detractores dicen por aquí cerca, cuando conocen a alguien que viene a este templo, dicen: ¿cómo es posible? Usted asiste allá donde ese hombre, yo no estuviera ni medio oculto. Pero como no soy yo el que, de mí que estoy hablando, yo no hablo de mí. Yo no hablo de mi familia, no hablo de nadie en particular, hablo del Señor. Es Él, esa es la palabra bendita que puede cambiar y transformar la vida de cualquier ser humano. Si muchos se fueron del Señor, nosotros no podemos esperar otra cosa. Y el día que usted establezca en su propia casa, en su propio trabajo, en su propio orden que necesita establecer, usted se va a dar cuenta que amigos suyos le van a dar la espalda y se van a ir porque dicen: ah, no, este es un extremista, fanático, retrógrado, anticuado. No es eso. Es que la palabra, el Señor dijo, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todo valiente se pone de pie. Y en esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, aquí hay un altar abierto.